Emilia Pérez. ¿Acaso soy el único al que le suena demasiado parecido a Emily in Paris como para que sea una coincidencia? Toda película, toda obra de arte, toda producción cultural es recibida en un contexto donde existe un interés espontáneo de la gente. Y este interés puede naturalmente coincidir con una obra o no coincidir. Y ahí el gran secreto, casi impenetrable para la mayoría de los artistas, del gusto. Y ojo, con gusto no me refiero nada más a una opinión personal o a una sensación momentánea que una persona, un individuo tenga en un momento dado, sino que puede tratarse de mucho más, puede tratarse de la reacción de todo un público, de todo un grupo social, económico o demás, como si una suerte de alma colectiva hiciera sentir lo mismo o algo muy semejante a miles de personas distintas. A veces hay ciertos mensajes que no logran pasar o que no logran penetrar en las masas porque sencillamente no hay una disposición y no hay una afinidad para el contenido de estos. Y en estos casos se puede crear una polarización o una contradicción entre quienes aprecian este mensaje, esta obra o esta producción y quienes no. Y pues para entender el proceso que une a la obra a través de su recepción a la gente que la aprecia o no, pues hay que entender todo esto de manera global y conjunta y no separadamente y no tomando el partido de una u otra. Y bueno, en el caso que nos interesa el día de hoy vamos a hablar de una flagrante desconexión comunicacional, de engañosas apariencias en un intento quizás de hablarle a un público que objetivamente no era el público para una obra en particular, y esta es Emilia Pérez de Jacques Audiard. Y ojo, este análisis es puramente un análisis cultural, todas conclusiones políticas que ustedes entiendan o saquen de este video son suyas. Punto. Bueno, vi la película hace unos poquitos días, la verdad espontáneamente no habría ido a verla, no habría dado siquiera un centavo por ella porque pues estéticamente no era lo que me atraía. Más bien la fui a ver por dos razones, la primera es que me invitaron y la segunda es porque me enteré de la polémica que está sucediendo en estos momentos en México en torno a esta película. Y la verdad pues quedé impresionado, no me esperaba para nada que fuera una historia tan compleja. Más bien pensaba que los personajes iban a ser mucho más superficiales y quizás hasta caricaturescos. Pero la verdad es que los personajes y la historia, de cierto modo, son lo que hacen la grandeza de la película, pero a la vez es su gran desliz. Y de los personajes hablaremos más en detalle un poco más adelante, pero pues para entender la obra, primero hay que entender su género. Y no es muy evidente porque uno se esperaría a que sea una película de acción o a lo mejor una película de suspenso o quizás una comedia musical nada más, pero en realidad se trata de una mezcla de todo esto, de todo un poco. Y el género que al menos yo identifico es el género de la ópera, y Jacques Audiard también en sus entrevistas señala que la creación de esta obra inició como una ópera. Pero no se trata de cualquier ópera, sino que pues específicamente es un subgénero que es l'opéra comique, que privilegia temas sacados de la realidad o de la actualidad, los arregla en una alternancia entre escenas cantadas y escenas recitadas y no siente obligación con la seriedad o un estilo hierático que pueden tener las tragedias o cierto tipo de óperas, como el ópera serio. Y es algo importante porque esta característica de libertad es algo que encontramos en toda la película, esta mezcla de registros distintos. Y digo esto para pues recalcar que no se trata ni de un drama socioantropológico, tampoco se trata de una tentativa afrancesada de hacer una telenovela. Y a pesar de sus dimensiones y de su bombo y platillo hollywoodenses, en realidad es un agregado entre drama, unos toques de humor, danza, lírica, acción, violencia, sangre, temas muy complicados. Y yo creo que ahí es donde está en germen
digamos, el mayor fallo de la película, y lo voy a explicar. Pero bueno, en lo concreto, ¿qué significa esta caracterización como opéra comique? Bueno, pues lo primero es que la historia, la narración, el hilo conductor de la película es un tanto absurdo. Y no lo digo desde un punto de vista muy boomer o anti-woke o lo que sea, sino más bien porque una vez uno acaba de ver la película y toma un poco de altura para ver todo lo sucedido, pues en realidad se da cuenta que el hilo conductor está conformado por una especie de aleación de muchas problemáticas actuales muy distintas, muy disparatadas, pero que todas se encuentran en una sola idea. Y esto se entiende también con cómo fue el proceso creativo, pues Jacques Audiard dice que en realidad se inspiró de un personaje que apenas estaba mencionado en una novela de un amigo suyo, y que se trataba de un narco que quería transicionar, y a partir de ahí fue hilvanando toda la historia. Y la verdad, pues es una apuesta a la vez absurda y atrevida, lo que está muy bien, porque pues es abordar un tema que espontáneamente no tendría mucho sentido, pero lo hace de una manera muy inteligente, digamos específicamente en lo que toca a la transición del narco de esta película. Y también pues es un gran triunfo, porque es muy sorpresivo ver a un capo de la mafia o del narcotráfico, sobre todo en una cultura especialmente machista, pues orientarse de esa manera en la vida y tomar esa decisión tan importante. Y de nuevo, lo digo, esa parte de la historia, que es la primera parte de la película, está muy bien realizada, la verdad. Sin embargo, siento que también ahí es donde la narración a lo mejor se enreda un poco, porque en realidad la historia de Manitas, del narco, de cierto modo carece un poco de densidad, de profundidad en cuanto a su pasado, porque en realidad solo habla de su deseo de volverse mujer con el cirujano israelí, y gran parte de lo que suponemos conformó al personaje tan complejo, toda su infancia, toda su historia dentro del cártel, en realidad pues no se ve, no se toca, no se evoca con la suficiente profundidad. Y también otro problema es que ahí dentro la violencia y las relaciones violentas, que a mi parecer son un factor sumamente importante en este tipo de contextos, pues en realidad se dejan un poco de lado, ¿no? O sea, en realidad la violencia como tema aparece muy pocas veces en la película, y no se siente tanto su impronta en la historia del personaje principal. Y bueno, quizás esto también se explique por las limitaciones del filme y también la naturaleza dramática de la obra, pues se trata de mostrarlo todo en un espacio-tiempo muy reducido. Sea como fuere, se trata de un drama, como ya lo hemos dicho, muy bien interpretado y hasta eso muy conmovedor. Pero bueno, que como decía, tiene muchos detalles que apenas son avistados y dejados a un lado, y mucha licencia artística, pero mucha licencia artística. Y también siento que hay ciertas cosas un poco disparatadas en la construcción de la obra, o quizás un poco desbalanceadas. Me explico. Lo primero es el nombre del personaje principal, Manitas del Monte. O sea, es un nombre burlesco, absurdo. O sea, es el primer estereotipo que se le ocurriría a un francés a la hora de pensar en algo así muy mexicano, muy estereotípico. Y más aún porque, pues, no se imaginen, se trata de un narco. Un narco tendrá un apodo como, yo qué sé, el Chaparro, el Huesudo, el Sangriento. No sé, si se les ocurren mejores nombres para Manitas del Monte, déjenlos en los comentarios. Además, en, digamos, el imaginario del narco o narcocultura, algo a lo que vendremos un poco más tarde en este video, pues Manitas siempre se presenta como casi el único narco, es el único capo. O sea, por más que Rita al inicio de la película nos cuente que el cártel de Manitas venció a todos sus enemigos y que se las arregló con el gobierno y no sé qué, pues en realidad parece muy poco realista que haya solo un cártel, un gran jefe que no tenga prácticamente enemigos, que no tenga disensiones internas. Es algo un poco raro y que de nuevo siento evacúa por completo el tema y el contexto de la violencia. Y el personaje de Manitas, pues de cierto modo tiene profundidad, pero a veces no tiene profundidad donde la esperaríamos. O sea, por ejemplo, al principio de la película, cuando decide finalizar su transición, pues
parece que no duda ni un segundo en separarse de sus hijos y de su esposa. 20 minutos después en la película, pues se trata del motor principal de todo el drama que sigue. La licenciada Rita también es un personaje interesante, pero que pues a veces aparece en todas sus contradicciones, pero que quizás le falte un poco más de trabajo, siento. Es una abogada a la vez talentosa y ambiciosa, pero que por razones étnicas, raciales, pigmentocráticas, como ciertos dirían, no puede avanzar en la sociedad y por ende se ve llevada, pero a la vez parece totalmente de acuerdo en cometer acciones pues que tienen cierta gravedad, ¿no? Como son separar a toda la familia de manitas y pues fingir su muerte, etcétera, etcétera. Pero también que manifiestamente se deja llevar un poquito por su propio éxito y por el gusto que le procura, ¿no? Como se ve cuando viaja en business. Y esta contradicción un poco entre pues a lo mejor ciertos ideales que parecería tener o que de cierto modo parecen lo justo para ella y la oportunidad que tiene de ganar mucho dinero al hacer cosas a lo mejor un poco turbias, pues se ve perfectamente reflejada cuando se va de Suiza y estalla entre lágrimas y risas. Y claro, cuando uno compara el personaje del principio que rezonga contra el orden machista de la sociedad en la que vive y del ámbito en el que trabaja, con el personaje más hacia el final, que igual siente que su carrera se ha vuelto un revoltijo completo en las tinieblas, pues a lo mejor se ve alguna alusión a sus contradicciones más profundas, pero de nuevo siento que en ciertas partes no se ven para nada. Por ejemplo, cuando regresa a México con los hijos de Manitas o Emilia, y que Emilia le dice que se quede y que le va a pagar todo y no sé qué, y ahí parece que pues no pone ningún tipo de resistencia, como si en realidad toda la vida que parece que había construido en Londres pues no importara para nada y que pues no tuviera, yo qué sé, la suficiente personalidad como para decirle que no a Emilia y pues seguir con su vida tal y como la había planeado. Y bueno, esto es solo por dar unos cuantos ejemplos de la narrativa y de los personajes, cómo interactúan y en donde hay ciertos pequeños fallos. Lo que me llevó a concluir que la película en su globalidad es un tanto díscola. Por más que sí tiene un muy gran esfuerzo en los detalles y mucho perfeccionismo en ciertos puntos de la narración, pero sobre todo en el aspecto visual. Y claro que algo que tengo que reconocer es que logran muy bien recrear un ambiente mexicano a pesar de haber grabado casi nada en México. Uno, a través de esa atmósfera mexicanizada, sí se siente un poco como en México a través de ciertos detalles, como por ejemplo los que recogen la chatarra y el fierro viejo, o la cinta del que vende los tamales oaxaqueños, aunque a veces esos pequeños elementos se sienten un poco como un cameo que justifica que estamos en México, ¿no? Y este es otro punto, y es que diegéticamente hay un poco una sensación extraña, diría, porque por más que se nota que se esforzaron para que uno se sienta realmente frente a México, pues a veces hay ciertas cosas que no se sienten muy naturales, y esto es muy importante, la naturalidad. La falta de naturalidad, pues a lo mejor se podría explicar porque es la creación principalmente, quizás no únicamente, pero muy principalmente de un autor, guionista, director francés, pero no deja de sentirse raro, un poco como una piedra en el zapato. Y esto para mí sobre todo tuvo que ver con la música, porque a veces hay canciones muy buenas y a veces hay canciones muy extrañas y muy sacadas de onda y sobre todo un tanto disonantes, porque no tienen rima, porque no son muy melódicas con el español, porque la prosodia es rara y porque no tienen chiste. Pero por encima de todo, y espero que nadie se lo tome como una ofensa, pero a veces se oye el acento francés en ciertas canciones. Pero también hay veces en las que el acento es demasiado opacante. Yo sé que hay una polémica muy fuerte alrededor de la dicción de Selena Gómez, de su acento, de su manera de hablar muy rara. La verdad, yo creo que en la película se explica muy bien que ella es gringa y que por eso habla como habla,
Y también entiendo que la historia personal de Selena sea un factor para esto, y la verdad no quiero criticar su manera de hablar, sino más bien el hecho que en ciertas canciones, específicamente la canción que canta cuando se despierta en la casa de Emilia, es que no es entendible, no se entiende porque por un lado las palabras no tienen sentido y por el otro pues el acento impide que puedas captar de qué se trata. Pero no es la única canción donde la letra parece incongruente y donde el acento pues no le ayuda de ninguna forma, sino también, creo yo, la canción clave, la de Esta gente habla. Hay muchas partes que no se entienden y uno se pierde del sentido profundo que seguramente le quisieron poner a ese momento en la película, porque sencillamente no se entiende lo que se está cantando. Y en realidad pueden parecer nimios detalles, pero en realidad esto hace que uno se enganche a la película o no. Y siempre en el rubro de la naturalidad, escuchaba una crítica que decía que se siente que la mayoría de los actores hacen un esfuerzo por hablar en español. Y para esta película es algo muy importante porque pues el director inclusive decidió que fuera una película en español porque se tiene que tratar de este tema, etcétera, etcétera. Y también hizo unas declaraciones muy raras que pondré en lo que sigue. Pero sí es cierto que a veces se siente como si lo que dijeran fuera un tanto forzado. Y entonces, reconectando esto con el género de la obra, que es una ópera, uno entiende que pues estos detalles un poco estrafalarios caben muy bien en el registro de la ópera, del opéra comique, pero se sienten raros. No es algo que le pueda hablar, creo yo, a un gran público. Y yo creo que esto emana del hecho de que esta película es un producto de una cultura exótica. ¿A qué me refiero con exótica? Bueno, el exotismo es una tendencia y una manera de asimilar conocimientos o elementos culturales de otras culturas que tiende a sacarlos de su contexto, desvirtuarlos y a ponerlos en un sitio donde no tienen la propiedad y la relevancia que tenían en su contexto original, para atarlos a un sentido subsidiario que funciona dentro de un nuevo ámbito cultural. Y esta es una tendencia que se desarrolló muchísimo en Francia a partir del siglo XVIII, en todo el siglo XIX y en el siglo XX, donde para significar cierto estatus o cierta condición o cierto avance intelectual, la cultura general y la apertura al mundo integraba elementos de todas partes, sacándolos de sus contextos y de cierto modo pues museificándolos. Y el problema del exotismo es que muchas veces al desligar el objeto cultural de su ámbito original, lo vuelve un mero objeto estético o de consideración estético-intelectual, o a veces netamente le atribuye otro sentido que le sirve para otras argumentaciones u otros sistemas. Y pues esto en realidad no ayuda porque se trata de un pensamiento en abstracto, que no se empeña particularmente en profundizar el sentido original de una cosa. Claro que con otros temas que son quizás muy lejanos, como por ejemplo la antigüedad sumeria o lo que quieran que no sea tan inmediato y sobre todo vivido por gente, pues en esos otros temas quizás no sea tan grave, pero en temas más actuales, más presentes y sobre todo más ardientes, pues entiende que este modo de actuar y de asimilar las cosas sea un poco chocante. Entonces, ¿cómo esto nos lleva a la gran problemática de esta película y de su recepción, sobre todo en México, pero quizás no únicamente? Yo diría que por dos causas. Por un lado, en la relación de recepción, es decir, entre el receptor y el creador, por así ponerlo. Pues diría yo que para el receptor hay una especie de forma de disonancia o disociación empática y narrativa. Me explico. Toda narración llama tanto al intelecto, a los sentidos, al razonamiento y al sentimiento o a la empatía de quienes la reciben.
Es decir, que cuando nos cuentan algo, a menudo nos sentimos a lo mejor identificados con algún personaje o partícipes de cierto modo de esta historia, o quizás arrobados por la historia. Y por consiguiente, pues hay una gran parte de afecto y de emoción que ponemos entre las manos del que lleva la historia, del narrador. Y en este caso, la estructura dramática de la película hace que nos apegamos mucho a los personajes, sentimos con ellos los dolores por los que pasan, las situaciones terribles, etc., que es un efecto dramático muy fuerte, pero por otro lado nos sentimos completamente desenganchados cuando enfrentamos todos estos pequeños detalles que nos pierden, digamos, o que hacen que perdamos el camino de esa narración. Porque no nos parece realista, porque parece que el español está mal hablado, porque bla 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 bla, todo esto. Entonces, por ese lado se puede entender que la recepción no sea tan buena. Pero sobre todo hay otra cosa que es así, es quizás más grave, que hace que la recepción en México sobre todo no sea tan excelente. Y esto es, y yo creo que se ve sobre todo con la manera de abordar el tema de las desapariciones. Que de nuevo digo, Audiard tiene una visión bastante poderosa en eso que pues sí le atina bastante bien a todo lo que es el amarillismo de la prensa, feminicidios, la cultura machista, la corrupción en las élites y demás, pero es más bien a la hora de entrar en detalles, y en la cuestión de las desapariciones es muy flagrante, porque en realidad parece que lo hace de manera muy ingenua y hasta simplona, y eso puede rayar en lo ofensivo en ciertos puntos. Digo, lo que realmente puede parecer una afrenta es que al final de la película pues santifiquen a Emilia Pérez, aun cuando pues es un personaje extremadamente complicado y que no abandona del todo la violencia, y no sabemos hasta el final de la película si realmente deja a un lado todo su pasado narco. Ni siquiera sabemos cómo sigue teniendo tanto dinero, si lo sigue ganando por fuentes ilícitas, y como lo dice en la escena de la gala, pues no puede recurrir a otra gente que los corruptos porque no conoce a nadie de la realeza inglesa. Pero aún así, todo este cuento de redimirse, pues usando el dinero sucio y manchado con sangre que tenía a montones para ayudar a las familias a encontrar a sus desaparecidos, que probablemente pues su cártel contribuyó a desaparecer, pues acaba siendo un poco grotesco. Y por más que el director sí tenga mucha sensibilidad en muchas cosas, ahí se siente raro. Y yo creo que esto recae pues en dos razones. La primera es que se siente un poco como un cuento hagiográfico digno de la leyenda áurea del siglo XII, en el que pues el malote al transformarse cambia completamente de vida, de perspectiva, y empieza a hacer acciones buenas para la gente. Inclusive la abogada le dice: yo no sé cómo haces esto, lo que tengas dentro para lograr todo esto, cuando en realidad pues no deja de ser la persona violenta que era antes. Porque parece que todo este pasado de narcotraficante, donde tenía que ser el más cabrón entre los cabrones, pues lo tacha de una manera muy milagrosa porque pues ya se convirtió. Pero también la segunda razón, creo yo, que hace que todo esto sea un poco chocante, es que la escena de la santificación o de la procesión con la estatua de Emilia en las calles de un pueblito o de una delegación perdida, pues torna al pueblo un poco en una masa privada de realmente de acción y de capacidad, por así ponerlo. Sobre todo lo priva de mucho protagonismo, porque en realidad en toda la construcción de esta narración, las madres que buscan a sus hijos, los hermanos, los niños, o sea, las familias que buscan a sus desaparecidos, no aparecen más que como un motor exterior que impulsa la buena acción benéfica de Emilia, pero no tiene mucha más actuación. O sea, sí los ves una vez cantando ahí cuando abren las oficinas de la lucecita, pero pues no más. Y luego los ves a lo mejor un poco ajetreados ahí dentro de las oficinas, sin más. Y esta canción también tiene una letra un poco absurda, a veces un poco rara.
Y con esto me refiero, por ejemplo, al momento en el que el ex sicario hace fila para ir a lo mejor a reportar donde hay cadáveres, y se esparcen unos detalles que creo yo no tienen nada que ver con la temática, como por ejemplo decir que viene aquí para construir un mejor futuro y para borrar sus tatuajes. O sea, yo entiendo que es una metáfora a lo mejor, pero no creo que tenga cabida ahí. Y sobre todo me parece que el ánimo de esa canción está a años luz, desgraciadamente, de lo que vive la gente que realmente tiene desaparecidos en México. Porque claro, se supone que es un mensaje esperanzador que dice que los que tienen a alguien desaparecido vienen ahí también para perdonar a los que desaparecieron y construir una mejor sociedad. Pero pues, señor Odiar, perdón, pero venga a ver cómo son las cosas realmente. También está el hecho de que pues parece como si la lucecita germinara desde un lugar donde no hay nada, no había nadie que se encargaba de buscar desaparecidos antes, cuando en realidad hay tantas personas valientes y tantas asociaciones que se encargan de eso con muchas dificultades. Si quieren saber un poco más de cómo se vive este tema de las desapariciones a diario y en la realidad de México, pues también les pondré algunas referencias, y si gustan indagar más el tema, déjenlo en comentarios igualmente. A lo que vengo y haciendo hincapié una vez más en la introducción de este video es que quizás esta obra no sea lo que necesitemos ahorita en México, y quizás por eso la recepción no sea como uno se la esperaría. Porque pues al final esta historia está sumamente centrada y es la historia del personaje principal, de Emilia Pérez, de Manitas, que acaba volviéndose una suerte de figura mística y sobrecalificada para todo, que en una acción extremadamente caritativa y santificadora logra su redención personal y su salvación. E inclusive hay detalles que son como muy sobrenaturales cuando ocurre la balacera. A lo mejor como mucho pues la película se centra en el dúo Emilia-Rita, pero ni eso podemos afirmarlo del todo. Y yo creo que este enfoque no deja de ser problemático, porque en realidad ese hiperprotagonismo, a lo mejor hiperdeuteragonismo, deja a un lado la exploración de todo lo demás, de todo un sistema. De nuevo, entiendo que se trata de una ópera y que se trata de una película de 2 horas y que a lo mejor no se puede explorar todo el contexto. Pero hay películas que lo hacen porque es su enfoque, y esta película no tiene este enfoque. Claro que se menciona a los políticos corruptos, a los policías ineptos e ineficientes o que carecen de medios para ayudar a buscar a los desaparecidos. Y a los narcos pues apenas se les ve evocados por ahí en alguna parte, a los delincuentes, a los sicarios un poquito más, pero ni mucho más. En realidad todos estos otros segmentos de la sociedad mexicana, del sistema tal y como existe, y que es el problema en realidad, solo se muestran como un recurso narrativo que participa de la ascensión narrativa hacia el punto clave de la película, que parece ser de cierta forma la redención de Emilia. Con lo que nos quedamos con una percepción un poco extraña de lo que es México si vemos esta película. Porque ¿de qué se trata? Se trata de un endgame del narcotráfico donde solo queda un cartel, y este está tan afianzado y tiene tan poca contradicción que el líder del cartel puede finalmente decidir enfocarse en su propia vida y tomar la decisión de transicionar lo que siempre había querido hacer, y quizás hasta darse el lujo de volverse una santa ayudando a la gente a encontrar a sus difuntos y desaparecidos. Y pues me da cierto pesar, o al menos tengo sentimientos encontrados a la hora de decir que pues es una película fabulosa porque está excelentemente realizada, pero a la vez es una película un tanto pobre en cuanto a esa descripción, a esa manera de mostrar a México, donde muchas cosas, muchos elementos de la vida cotidiana del mexicano acaban siendo sencillos topoi para construir una historia a partir de una idea que no tiene nada que ver con la vida de la gente.
Y eso es algo que pues ya le había sucedido a Jacques Audiard, que a lo mejor ya se lo habían reprochado un poquito con su película Dipán, donde los protagonistas huyen de un Sri Lanka en guerra para irse a vivir a las afueras de París, con todas las problemáticas que tienen estas ciudades periféricas, etc. Y como digo, pues no quiero destrozar la película, no quiero destrozar la obra de Jacques Audiard, que es muy buena sui generis, pero pues prefiero avisar a todos aquellos que no la han visto o todos aquellos que quizás queden confundidos como yo sobre el tema real de la película. La conclusión en cuanto a la película como tal y a su crítica es que pues se trata de una ópera que fue creada un poco ex nihilo a partir de una idea nada más y que pues se fue construyendo con capas un poco arquetipales y estereotípicas, a pesar de un decorado realista muy detallado y muy logrado. Pero creo que no hay que entender que el mensaje de esta película está realmente dirigido a la sociedad mexicana actual. Y perdón a todos los entusiastas de esta película, pero la discrepancia es demasiado fuerte entre el contexto de producción de esta película, el mundo de las artes, de las academias, de los premios internacionales que tienen cierta visión de las cosas y la realidad cotidiana de miles de mexicanos y mexicanas. En realidad creo que Jacques Audiard pues, se hizo con un tema que seguramente era mucho más una brasa ardiente de lo que pensaba, y jugar con el fuego pues no es lo más indicado ni lo más sencillo. Lo desafortunado no es la película como tal, son todos los premios que han ganado y que probablemente van a seguir ganando los actores, la producción, etcétera, con esta obra, que de nuevo artísticamente está muy buena, sino más bien que una producción cultural como esta, que se realizó a millonazos, pues acabe teniendo una visión demasiado corta de lo que es México y acabe pues alimentando una imagen en el exterior que sea muy incorrecta, donde a lo mejor tantos medios y tantos recursos hubieran podido servir para hacer algo que realmente creara una conexión para fomentar más conocimiento y un conocimiento más exacto de lo que pasa en nuestro país. Si es tan compleja la recepción de esta película en México es porque son muchos temas que estamos digiriendo a diario y que todavía no hemos acabado de integrar del todo en muchos aspectos de nuestra cultura, y que sobre todo creo yo espontáneamente muchos no aglomerarían en una sola historia como es esta historia. Esta historia rimbombante a fin de cuentas, muy estrafalaria, que creo yo le pertenece más al tinglado de un teatro en Europa que a las pantallas de cines en todo el mundo. Entonces, para volver al título de este video, Emilia Pérez es una apropiación cultural. De cierta forma sí lo es, aunque estoy seguro que el señor Audiard no tuviera malas intenciones a la hora de hacer esta película, y acierta en muchos aspectos de la cultura, de forma que uno puede decir, pues no está tratando de apropiarse o de hacer una versión exótica de México como lo podría hacer una película de los 2000, del Zorro o de un James Bond. En ese sentido, claro. Y claro que al final no tiene problemas tan fundamentales como el hecho de tener un Pablo Escobar brasileño al que no se le entiende tanto y que al final no tiene un acento paisa. Y el acento de Selena Gómez no es el problema fundamental de esta película, sino más bien que si hay una apropiación cultural, en realidad es de la narcocultura, y es una apropiación que falta de visión crítica de lo que es la narcocultura. Y así pues ya tienen unos modestos elementos más para mirar esta película con las debidas precauciones, para entender con las debidas precauciones por qué hay escándalos en México y que nadie se enfade. Recuerden que este video también está disponible en francés para sus amigos francois o de otras partes del mundo donde se hable francés, a quienes quieran enviárselo para que pues, puedan entender mejor todo este contexto cultural. Y camaradas, pues parece que esto da para muchas más veladas.
Hay muchos temas de los que podríamos hablar, la narcocultura, las desapariciones, un sinfín de temas. Ustedes díganme en los comentarios qué les gustaría, muestren apoyo, dejen like y pues yo les veré en el próximo episodio de Lo que sea. Nos vemos. Ce que j'avais lu aussi là-dedans, c'était que l'espagnol est une langue de pays émergent, de pays modestes, de pauvres, de migrants.